¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, bienvenidos a Día 8, el programa político de Córdoba. En una semana muy movidita, como viene siendo en todas las semanas, todas las últimas semanas políticas. Lo que usted está viendo en este momento, yo estoy estirando porque recién está llegando mi compañero Nicolás Gerchunov, que, bueno, justamente viene de un mitin político, intentando averiguar todos los datos que tienen que ver con el cierre de las listas, tanto de Unión por Córdoba. Yo creo que Gerchunov ha estado, corregime, ha estado en la firma de Blanquita Rossi, recién ha estado, ¿viene de ahí o no? Él viene de ahí, ¿no es cierto? Seguramente. Bueno, decíamos, una semana muy movida justamente por este tema. Por ejemplo, hoy se confirmó que Blanca Rossi, la co-conductora de Mario Pereira, histórica de Juntos, de Cadena 3, va a ser la compañera de fórmula de Unión por Córdoba, va a ser la número 2. Yo estoy convencido que Nicolás Gerchunov ha venido de la casa de Blanca Rossi. Venga, pase, Gerchunov. A ver, ¿te tienes? A ver, mira. Vamos, a ver, mire, póngase el micrófono. Mire, mientras le pone el micrófono. Mientras le pone el micrófono. Porque decíamos, nosotros, mientras buscábamos justamente algunos datos que tienen que ver con la Unión Cívica Radical, que tienen que ver con el kirchnerismo, que tienen que ver también con Unión por Córdoba, hoy se cierra una de las listas, o uno de lo que se esperaba que se cerrara, que sea Unión por Córdoba. O sea, que va a ir Schiaretti como número 1 y Blanca Rossi como número 2 en Unión por Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Veo lo que es esta ciudad, incluso de noche, cómo se complica para poder transitar. No, yo decía que usted viene de como un mitin político, viene de la firma de Blanca Rossi, viene. Vio cómo es esto, ¿no? Que son horas de mucho frenesí, si se quiere. ¿Sí? Estamos a 24 horas del cierre de las alianzas, así que es complejo el tema. Ya has hecho la presentación, básicamente. Sí, pero yo recién estaba pensando, mientras hacía la presentación, esto de cuántos extrapartidarios que participan en estas elecciones, justamente, ¿no? A ver, de las 9 bancas que están disponibles o que se ponen en el juego de Córdoba, 2 posibles candidatos que pueden llegar a entrar, según los números a priori que se manejan. Uno es Baldassi, extrapartidario, o sea, que no tiene historia política. Sí, que no vienen de la política tradicional. Claro. Bueno, un signo y otra es Blanca Rossi, ¿no? Y otra es Blanca Rossi, digo. Sí. De 9, 2 posibles, siempre. Sí, Carolina Escoto, que no tiene una militancia de toda la vida, si se quiere, del partido, claro, más allá de que venga de otro ámbito. Claro, ¿no? Pero ahí hay una especie de zona gris con Carolina Escoto, porque ella viene de hacer una militancia política universitaria. Ha ganado elecciones, digamos, para ser rectora ganó elecciones, pero no política, digamos, no de lo político puro y exclusivo. Entonces, bueno, de 9, 3, 2 y medio. Lo charlamos ahora en el programa, muy buenos invitados tenemos hoy, ¿eh? Tenemos muy buenos invitados. Y vamos a hablar, no sé si ya lo adelantaste, del tema de si eventualmente se suspenden o no las primarias abiertas. Toda esta discusión que ha habido de... En realidad yo iba a arrancar este programa diciéndole, señora, ¿pueden llegar a suspenderse las primarias, Nicolás? Quédese a ver el programa y lo resolvemos con algunos de los especialistas que van a estar con nosotros. Y no se pierde el confesionario porque aparte de datos políticos hay otros datos muy interesantes. Ahora presentamos Día 8. Primer bloque de Día 8 para hablar sobre esta pregunta que hacíamos final con Jorge Gentile. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por venir. Jorge Gentile es constitucionalista, todo el mundo ya lo conoce. Y esta pregunta, que ese rum casi de ama de casa.
por lo que venimos escuchando, por lo que dice uno, por lo que dice otro, ¿se pueden llegar a suspender estas elecciones primarias, las famosas PASO que ha impuesto el gobierno? Bueno, se pueden suspender si el gobierno tiene alguna dificultad para armar sus listas. Todavía está pendiente, ¿no es cierto?, el saber qué van a hacer en la provincia de Buenos Aires. Y usted sabe que este gobierno no pregunta a los demás partidos, digamos, si hay que suspenderlo o no, digamos, lo hace en función de sus propias necesidades, ¿no es cierto? Y bueno, yo no veo hasta el momento, ¿no es cierto?, que el gobierno esté vacilando en este tema, pero lo va a hacer en el supuesto caso de que no le cierren las listas en su momento. Esto no depende de los demás partidos políticos ni de los políticos de la oposición, depende exclusivamente del gobierno nacional, para lo cual tendría que modificar o derogar, ¿no es cierto?, la ley, o suspender, ¿no es cierto?, esta ley del paso. Pero ¿con qué argumento? Porque lo que usted está planteando es una cuestión política, si se quiere. Sí, señor. ¿Y con qué argumento podrían suspenderse las primarias? Y porque no les dan, oiga, porque el gobierno es muy franco en este tema, ¿no es cierto? Así como en la justicia, ¿no es cierto?, que quiere una justicia dependiente, y bueno, y por ese motivo lo modifican, no porque quiere que haya una mejor justicia, ¿no es cierto? Y bueno, acá pasa lo mismo. Acá, en la medida que el interés del gobierno, hablo del gobierno nacional, ¿no es cierto?, esté comprometido, digamos, en cuanto al resultado de las elecciones, ¿no es cierto?, uno de los argumentos que se dieron los comentaristas, ¿no es cierto?, era de que el gobierno podía perder 2 veces las elecciones, ¿no? Entonces preferible perderla una sola. Por ese motivo era un argumento. Pero estos son lo que dicen los comentaristas. Yo no veo, ayer estaba hablando el presidente, no ha dicho nada. No, de hecho han salido del gobierno a ratificar por que eso las le estoy primarias se van a diciendo. hacer. Está bien, pero la ley. Hay una cuestión. Perdón, sí. la ley. No, la ley es obligatoria, o sea, hay que hacerlo. Oiga, por eso le estoy ¿Pero diciendo. se pueden tomar de algo de esa ley para no hacerlo? Se reúne el Congreso y en 2 días aprueban en ambas cámaras y derogan la ley. Eso es lo que hace. Está bien, pero supongamos que no lleguen a derogarla. No, bueno, No, pues no, puede- no, no. puede- Oiga, tienen que derogarlo y complejo. suspenderla. ¿Se pueden sostener de algo? ¿Se pueden agarrar de algo? Jurídicamente tienen que hacerse las elecciones. Sí o sí, o se derogan Mañana o se hacen. vence el plazo para la presentación de las alianzas electorales, ¿no es cierto? Después el 17, el tema 22, de los colores, sí, los colores, en fin, hay todo un cronograma que va a llegar hasta el 11 de agosto, que es la fecha, o sea, el segundo domingo de agosto, que es la fecha en que corresponde por ley, así dice la ley, segundo domingo de agosto, que tienen que hacer estas elecciones, que son elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. O sea que todos los ciudadanos tienen obligación de ir a votar por la lista de alguno de los partidos, porque los partidos pueden tener varias listas, esto para que lo entienda el público, Claro. ¿no es cierto? O sea, cada partido puede tener 1 lista, 2 listas, 3 listas, y solamente uno puede votar una sola lista, ¿no es cierto? O sea, si por ejemplo yo soy, qué sé yo, del Partido Radical o el Partido Justicialista o el Frente de la justamente Victoria, es la razón de yo ser de las tengo elecciones. un solo voto de una de las listas de ese partido, que además seguramente van a tener colores distintos en el cuarto oscuro. Ahora, doctor, en la cuestión estrictamente técnica, jurídica, que tiene que ver con la posible primera elección de los candidatos de la magistratura, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar allí? Teniendo en cuenta la cantidad de amparos que se han presentado, los candidatos que van a ser consejeros de la magistratura. Hay una decena de amparos y la definición que tiene la jueza Servini. Hoy día están suspendidas las elecciones para, digamos, los 3 abogados, los 3 jueces y los 6 miembros académicos que deberían elegirse, digamos, a través de listas partidarias. En las 2 elecciones, en esta del 11 de agosto y en la del 27 de octubre, primaria y definitiva. Hoy día esas elecciones están suspendidas. Bueno, pero ¿cuál es el margen? Porque la cuestión de fondo, y además le quiero hacer una pregunta ya que lo tenemos aquí. ¿Por qué, por ejemplo, los jueces federales de primera instancia, que se supone deberían tener múltiples funciones, derivan, o en el caso de Cordobés, para llevarlo concretamente, Justo Fierro, los jueces se declara incompetente? Oiga, han ordenado que no se haga la elección. O sea que hoy día la elección no se puede hacer. Usted me dice, bueno, que van a apelar o que la Corte va a dictar un pronunciamiento porque seguramente van a apelar. Sí, evidentemente, cualquiera de las partes. Y, por ejemplo, acá el juez federal de Córdoba todavía no ha resuelto el tema.
a la hora que estamos hablando todavía no lo ha resuelto, y bueno, y lo puede resolver en un sentido o en otro, pero ya las elecciones están suspendidas por orden de 10 jueces. Y mientras eso no sea revocado por un tribunal superior, que puede ser eso. una de las cámaras o la Corte Suprema por per saltum, las elecciones primarias para los abogados, para los jueces y para los 6 académicos están suspendidas. Le hago una consulta que tiene que ver con esta elección, porque ahora usted dice que está suspendida. Por ende, si mañana se cierran las listas... No, mañana son las alianzas. Mañana las alianzas. Pero por eso es que usted ha visto que ya hay una alianza del Frente para la Justicia que integran los socialistas, el PRO... Sí, todo un gran arco opositor. Están anotándose porque todavía podría haber una modificación por un tribunal superior, ¿no es cierto? Hasta el momento, por ejemplo, en que se presenten los candidatos. Ahora, bueno, si no se presentó ningún candidato porque estaban suspendidas, no se va a poder hacer la elección. O sea que todo lo que se está haciendo ahora en ese sentido, tanto el oficialismo con la lista del Frente para la Victoria como este frente opositor, es por las dudas, digamos, que de aquí hasta el 11 de agosto no haya una revocación. Están haciendo porque la sentencia no está firme. Por eso. Oiga, la sentencia de estos jueces no está firme. Está claro, está claro. O sea que hay margen para que se modifique la situación actual. Si un tribunal superior lo resuelve en contra. Cosa que es bastante poco probable, especialmente en la elección de los abogados y de los jueces. Porque la Constitución es muy clara en ese punto en que la representación de los abogados y la tienen que votar nada más que los abogados, y la representación de los jueces la tienen que votar nada más que los jueces. Incluso la propia Presidenta de la Nación, cuando proyectó la ley anterior, lo hizo con ese sentido. Ahora, y que no creo que ella va a decir que en aquella oportunidad fue inconstitucional y que ahora es constitucional, ¿no? Y supongamos que no se llega con los tiempos para que participen de las primarias las listas, sobre todo para elegir el Consejo de la Magistratura. ¿Se puede votar en la elección de octubre o no? No. O como no participó de las PASO, no se puede. No se puede, no se puede. Hoy no se puede, oiga, usted no me diga... No, me parece que lo que plantea Marcelo es, si entre el 11 de agosto y el 27 de octubre hay una decisión judicial de un tribunal que finalmente lo habilita, y no se hicieron ya las PASO... Oiga, de aquí en más, el gobierno, que tiene mayoría en ambas cámaras, puede modificar todo. Bueno. Incluso hasta la elección del 27 de octubre. Sí, bueno, es muy improbable que se reúna el Consejo, que modifiquen la ley, pero bueno, ya estamos hablando... Yo no soy adivino. No me diga que no es improbable. No, la posibilidad siempre existe, está claro. Pero un constitucionalista no puede dudar tanto de la ley. No, yo no dudo de la ley. Yo le estoy diciendo lo que dice la ley. Ahora, lo que sí le puedo decir es que el gobierno la puede cambiar en una semana. La puede cambiar, o sea, puede modificar la ley. Por ejemplo, ya le digo, la ley dice segundo domingo de agosto para la primaria. Cuarto domingo de octubre para la primaria. Bueno, si usted me modifica la ley, se cambia y lo hacemos en diciembre o en noviembre o lo que sea. Cualquier ley se puede modificar, evidentemente. Por eso le estoy diciendo, oiga, y el gobierno la modifica sin preguntarle a nadie. Y además, ¿no es cierto?, porque los legisladores del oficialismo votan por lo que le dice el Poder Ejecutivo, ¿o no? Sí, son las leyes de la democracia. Mientras pase por el Congreso, independientemente de... No vayamos tan lejos porque la democracia constitucional de la Argentina no dice en ninguna parte de que los legisladores tienen que votar por lo que le dice el Poder Ejecutivo. No, digo, si pasa por el Congreso... Ni que los jueces tienen que fallar por lo que dice el Poder Ejecutivo. Sí, está bien, pero están lo de mayorías y minorías. Entonces, no, escúcheme, yo soy diputado nacional y he pertenecido a la mayoría y a la minoría y he visto que cuando uno tiene una expresión razonable, yo he sido minoría, ¿no es cierto? Y yo he hecho cambiar leyes de la mayoría que ha cambiado, ¿no es cierto? Y ha cambiado porque era una mayoría razonable que entendía, ¿no es cierto?, que lo que yo estaba diciendo tiene razón. Y no porque era yo, o sea, le estoy diciendo, yo porque siempre he sido minoría, he sido oposición, pero en definitiva, digamos, en la democracia, el fin es el bien común. Es lo que dice la Constitución, el bienestar general. No el bien de la necesidad política del sector que está en ese momento en el gobierno. Doctor, ¿qué análisis hace un poquito más global, general, saliendo un poquito ya de estas elecciones, de la llamada democratización de la justicia, con todos estos amparos, y además de estas críticas tan duras que ha tenido en las últimas horas la presidenta con relación a algunos miembros de la Corte,
¿En qué le parece que va a terminar todo esto? ¿Cómo lo analiza el momento? Bueno, usted sabe que el motivo es muy claro, ¿no es cierto? La presidenta lo anunció el día 1 de marzo, ¿no es cierto? Y eso fue con motivo de lo que le había pasado, el traspié que tuvo el 7 de diciembre, con motivo de un juicio que ella tiene con el Grupo Clarín, ¿no es cierto? No lo pudo desarmar y en consecuencia, ¿no es cierto? Dijeron, bueno, ahora vamos a cambiar los jueces, porque los jueces, ¿no es cierto?, dictan medidas cautelares, porque los jueces no responden al Poder Ejecutivo. La Diana Conti, que era una de las voceras del gobierno, dijo, el que tiene mayoría tiene que tener mayoría en los 3 poderes, ¿no es cierto? Y en consecuencia, queremos una justicia que sea, en definitiva, genuflexa frente al gobierno. Ese es el motivo de la ley. No hay ninguna reforma de la justicia. Al contrario, oiga, yo soy un crítico, soy abogado, digamos, de muchos años y permanentemente estoy criticando la organización de la justicia. Y si quiere que hagamos un programa sobre la reforma de la justicia, lo vamos a hacer. Pero en esta oportunidad, cuando lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial, ¿no es cierto? Yo estoy a favor de la independencia, más allá que me guste o no me guste cómo está organizada la justicia, lo que hagan los jueces, cómo son las sentencias y todo lo demás, ¿no es cierto? La intención es absolutamente bien clara y el pueblo no va a tener ningún beneficio por esto. O sea, si usted desarma el Grupo Clarín, bueno, leerá el diario Clarín que en vez de ser de propiedad de lo que son actualmente, ¿no es cierto?, será propiedad del gobierno y nada más, ¿no es cierto? Pero los jubilados, ¿no es cierto?, ahora en vez de tener 3 instancias van a tener 4, ¿no es cierto? Y los que son del interior van a tener un juez federal acá en Córdoba, 2 cámaras en Buenos Aires y la Corte para que les resuelvan el reajuste de su jubilación, de lo cual el 70% cobra el mínimo. ¿Se da cuenta? O cuando usted vaya a pedir una medida cautelar y le comiencen a correr traslado a la otra parte, qué sé yo, ¿no es cierto? Y usted pide una medida cautelar porque tiene que hacerse la quimioterapia, ¿no es cierto? Y la obra social no le paga lo que tiene que pagarle. Y bueno, va a comenzar a entrar en esta Digamos ley que se ha dictado, ¿no es cierto? Y hasta que le apelen hasta la Corte Suprema, seguramente ese enfermo se va a fallecer, ¿no es cierto?, porque la obra social no le pagó. Es decir, desde su punto de vista, para los reclamos populares de lentitud, de igualdad ante la justicia, estos cambios no lo modifican. Es para peor. O sea, digamos, en vez de mejorar la justicia, se va a empeorar. Lo que sí se va a mejorar es la suerte que va a tener el gobierno en la justicia respecto a los pleitos que a ella le interesan, ¿no es cierto?, como pueden ser, ¿no es cierto?, esto que hemos hablado del tema de los medios de comunicación a los cuales se les había dado prórroga. El caso de Cablevisión, que es uno de los problemas centrales, ¿no es cierto?, del tema Clarín. A Cablevisión fue Néstor Kirchner el que le dio la prórroga a la concesión. O sea que en definitiva lo que se quiere es que la justicia entre a bambolearse, ¿no es cierto?, de acuerdo a las necesidades y los humores del gobierno. Doctor, muchísimas gracias por venir como siempre. Gracias. Muchas gracias. Y hacernos entender un poco sobre ese tema. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tener aquí un contrapunto. Si se quiere, vamos a estar conversando de lo que ha pasado en esta semana, uno de los temas centrales que tiene que ver con aquel caso donde no se aplicó el aumento del boleto de transporte urbano como debía y todas las consecuencias judiciales que ha traído que se están develando en estos días. Gigantografías. Valle Cercano, la oportunidad que estabas esperando. Lotes 100% financiados. www.vallecercano.com. Crecemos para que usted y su familia tengan la buena atención que necesitan. Sanatorio del Salvador, un grupo humano de confianza al servicio de su salud. Sanatorio del Salvador, 15 años junto a usted. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Una visión rigurosa, con entrevistas a profesionales de la política, la economía y las empresas. Periodismo sin censura. Diálogos en libertad.
todos los miércoles a las 11 de la noche por Canal C. La política tiene una hora más en Canal C, hora 25, con la conducción de Magdalena Daporta y Janina Soria. Jueves, 11:30 de la noche, solo por Canal C. El presente y el futuro de tu vida. Conocelo en Graciela a la medianoche. Tarot, horóscopo, consejos. La licenciada Graciela Misclich tiene todas las respuestas. Graciela a la medianoche, sábados a las 12 de la noche, por Canal C. Segundo bloque de día 8 para hablar sobre el tema. A ver, vamos a introducir el tema del que vamos a hablar, Nicolás. ¿Sí? Año 2004, gobierno de Luis Juez, intendencia de Luis Juez. Desde las empresas piden un aumento de tarifa del Cospel. El Cospel en ese momento tenía un costo que no recuerdo que era 80 centavos. Lo querían llevar a 135 las empresas, la minuta de costo daba 1.10 y finalmente el juez... Por eso valía 80 centavos. Las empresas querían $1.35. La minuta de costo, que es este cálculo que se hace para saber, es un cálculo técnico que se hace y que se eleva al Consejo Deliberante, daba que el boleto tenía que costar 1.10 y juez decide, en realidad no decide, arma un proyecto y lo envía al Consejo Deliberante con un boleto a 95 centavos. A partir de esta decisión y de la aprobación del Consejo Deliberante, las empresas deciden hacerle juicio a la municipalidad porque consideran que han perdido dinero. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido después de casi 10 años? Sí, no tanto, pero... ¿Y 9 años? Sí, 8 años, 9 años. Sí, 2004... Sí. Hay que decir además, Marcelo, que 2013. hay 3 juicios más, de manera similar también, que se están tramitando, están en otra etapa, pero ha salido ahora el fallo que lo ha... 2004, 2013, ¿qué es lo que dice la justicia? La municipalidad tiene que pagar 140 millones de pesos a las empresas para resarcir por este problema. Hemos traído aquí, a nuestra mesa, a Laura Sesma, actual funcionaria municipal. ¿Cómo le va, Laura? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Y Ernesto Martínez, del Frente Cívico. En ese momento usted era asesor letrado. Hasta marzo del 2007. Pero en el 2004 era asesor letrado. En 2004 sí. Y usted era concejal. Y yo lo De voté hecho, a Ernesto como asesor letrado. ¿Te acordás? Así que un Nos gusto. queríamos en esa época, ¿no? Ah, no queríamos. Bueno, a ver. A ver, el argumento central de Luis Juez en estos días ha sido Se lo preguntemos a que él Martina. ha ido a favor de la gente. ¿Es así, Martínez? Eso es lo que, Por sostuvo el supuesto, exintendente. de todos Fue modos, una decisión Laura, política por eso. Laura ahora tiene la vocación de denunciar y es ella la que lleva adelante el reclamo. Pero nosotros nos encontrábamos, llegamos en diciembre del 2003. Había un transporte con unidades incautadas de Ciudad de Córdoba devueltas y destrozadas. Coniferal que no podía renovar ni una sola unidad. Y Tance, que era una herencia de Cámara con todos colectivos alquilados a empresas de la Ciudad de Buenos Aires en pésimo estado. La situación económica nacional también horrible, por así decirlo. No se visualizaban todavía las primeras reacciones que vinieron después, del 2005. Y para mayo del 2004, abril-mayo, un decreto del Gobierno Nacional, en ese momento no había paritarias todavía, el decreto 392, aumenta el sueldo a los choferes. Las empresas tenían que afrontar ese aumento. La tarifa estaba atrasada, como ustedes la han señalado, y creo que era aún menos. Se hizo el estudio, las empresas, como siempre, las empresas piden más, después para bajarla siempre hay tiempo, el estudio da 1.10, se mandó al Consejo, el Consejo lo consideró excesivo, por carta orgánica es quien fija las tarifas, retorna al intendente y juez salda con un sentido de sensibilidad social, cubriendo 2 objetivos. Primero, que haya colectivos, que haya transporte, que pudieran funcionar. Y segundo, que en un marco de situación económica más que precaria, con desocupación que recién empezaba a decaer, se pudiera pagar
e intentar a partir de ahí recomponer el sistema, como en gran medida se recompuso, con muchos más boletos cortados en adelante. Y por eso se salda en una cosa que es perfectamente legal, que es un precio intermedio que es 0,95. Esta es la verdad histórica donde nosotros, si lo tenemos que volver a hacer, lo haríamos 1000 veces más, porque fue a favor del que usa el colectivo y no del que los ve desde los autos que van de los countries al centro. Sí, no, pero quiero explicar, porque a raíz de esta decisión y a raíz de lo que se conoce de la justicia, Laura Sesma denuncia a Luis Juez, la denuncia es actual, denuncia a Luis Juez, de hecho la denuncia ha recaído en la Fiscalía Anticorrupción, por mal desempeño del funcionario público, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué la denuncia? Yo en el 2004 era concejal de la ciudad y recuerdo, digamos, esta discusión en el Consejo Deliberante. La fundamentación que planteó Ernesto, la fundamentación que en ese momento plantearon los concejales del Partido Nuevo. Y en el caso mío, como Irós, como Becerra, que eran del radicalismo, y algunos otros concejales, votamos en contra, bueno, en el caso mío, porque nosotros habíamos planteado desde un inicio la propuesta de hacer un marco regulatorio del transporte para discutir no solo el precio del transporte, sin el precio del boleto, sino las obligaciones que tenían las empresas para con los usuarios. En realidad acá se da un aumento del boleto, como dice Ernesto, en el marco de una decisión apresurada. Ya habían pasado 5 o 6 meses de gobierno y no lográbamos que se discutiera el tema de las obligaciones para con los usuarios. Pero además, cuando llega el expediente al Consejo Deliberante, el expediente llega con la propuesta de... Generalmente cuando se aumenta el boleto viene el proyecto de ordenanza desde el Ejecutivo, y como dice Ernesto, lo votan los concejales, pero el proyecto viene del Ejecutivo con el aval técnico del área respectiva. El proyecto ingresa al Consejo Deliberante con 1.10 y es devuelto por el propio viceintendente porque estaba mal hecho el expediente, no tenía el proyecto de ordenanza, y cuando vuelve a reingresar, vuelve con lo de 0,95, en contradicción con el informe técnico del director general de transporte y del área. Esta es una columna que yo escribí en mayo del 2004. Por esa razón, y porque no se discutía, en realidad se discutía el aumento del boleto parcial, menos de lo que daba la fórmula, pero no se discutía el problema del sistema del transporte, o sea, las obligaciones que las empresas tenían con los usuarios. Por esa razón, en el caso mío, voto en contra, y en realidad... por supuesto, Ernesto puede opinar distinto como abogado con su larga experiencia como asesor letrado. Yo estoy convencida, ¿por qué el planteo? Estoy convencida que si incluso en ese momento no se aumentaba un peso el boleto, que lógicamente había necesidad de aumentarlo por una realidad concreta, económica, del aumento de los sueldos de los choferes, pero acá estamos discutiendo el juicio, el mal desempeño del intendente respecto al tema del juicio. Si en ese momento no se aumentaba el boleto, no hubieran existido las razones por las cuales las empresas hoy le ganan un juicio a la municipalidad. Ya vamos a hablar del juicio. Porque el procedimiento que siguió el intendente juez, muy característico de su estilo particular de gestionar, yo quedo bien una parte con la ciudadanía, una parte con los empresarios, una parte con los trabajadores, pero no cumplo con los procedimientos. Entonces, en derecho administrativo, usted no cumple con los procedimientos, y después la ciudadanía es la perjudicada, porque acá se habla de que la municipalidad debe pagar. No sé si va a pagar y cuánto va a pagar, o sea, pero lo que se debe pagar no es la municipalidad, no es una abstracción, son los ciudadanos. Y Ernesto me recordaba una cosa recién, ¿sabes por qué hablo de lo de Brasil, Ernesto? Porque en realidad, más allá de que sea aplicable o no, yo planteo lo de la denuncia porque en realidad es el único mecanismo para poner, digamos, en evidencia la responsabilidad de determinados funcionarios frente a determinados actos. En Brasil existe una ley de mala conducta en la administración. He traído todos los antecedentes. Por esa ley, en el año 2010, al prefecto de Hamburgo, del Estado Grande do Sul, debió devolver la suma de 487.000 reales. No, pero acá está. ¿Por qué?
Porque hay cosas, vos podés hacer política, Pero podés ¿quiere quedar que bien el con el juez sector que devuelva quieran. 140 No millones de estoy pesos? diciendo que devuelva 140 o no devuelva. Lo que te estoy diciendo quiere defender que la que hay responsabilidades y hay procedimientos. Entonces, podemos discutir políticamente. Las empresas, es cierto que no estaban cumpliendo con el servicio. Yo también podría haber dicho como intendente, miren, hasta que no discutamos el marco no te aumento el precio del boleto. Esa a lo mejor era un debate. Discutamos la responsabilidad de las empresas. Pero lo real es que cuando se hace el procedimiento para aumentar el boleto, el procedimiento que se usa para aumentar el boleto es un procedimiento incorrecto. Y de eso se agarran las empresas para iniciar este juicio. Ahora, Sema, ¿y qué se hace, o se lo pregunto también a usted, Martín, sino para hacerlo de manera correcta administrativamente, pero que en algún momento uno pueda, porque tiene el aval político de haber sido elegido intendente, poder mediar entre el pedido, si en algunos casos puede considerarse o no desmedido de las empresas, y la necesidad de la gente? Porque si no, lo que usted está planteando, porque usted me pareció decir que decía, hubiera sido mejor no aumentar nada, No digo o que hubiera aumentar sido, a unos digo 30 que directos no hubiera traído estas consecuencias jurídicas. Yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Cuando usted asume como intendente, usted es una continuidad. El Estado no empieza con No, usted. por supuesto. Si hay un contrato firmado con una fórmula polinómica firmada, me guste o no, o o tengo margen para cambiar ese contrato, había una prórroga de los contratos, y el marco, y es cierto lo que decía Ernesto, juez hereda una situación difícil porque venía del desastre de Está claro Cámara. lo que usted plantea. Lo que pasa es que quiero decir cuando llegan es los que momentos donde la clase política en su conjunto, oposición y oficialismo, tienen que hacer las reformas de fondo para que estas No, cosas en no su vuelvan a conjunto ocurrir. no. Porque, por ejemplo, ahora que se está planteando de nuevo la licitación, de nuevo hay... Perdóneme, en su para el conjunto oficialismo no. es una Hay cuestión y para el otro lado distintas es como una responsabilidades cosa... cuando usted es ejecutivo y tiene todo el Estado para determinar, y cuando usted es oposición. En realidad yo en esta misma gestión, recuerdo, voté con el Consejo Deliberante sitiado, con Giacomino y ayudándole al Partido Nuevo, votamos una ordenanza de taxis y remises. Un marco regulatorio cuando estaban todos los remiseros ilegales, porque yo estaba convencida que estaba bien lo que proponía el juez en ese momento. Martínez, ¿qué tiene para Eso decir dije. usted al respecto? Laura, ¿cuál es el acto administrativo que vos cuestionás como abusivo? No abusivo, digo, que se apartó, que es un abuso de autoridad. El acto administrativo que yo cuestiono es que se hizo un procedimiento para, como lo marca el propio expediente del Consejo Deliberante, para definir el precio Perfecto. del boleto ¿Y apartándose... ese acto en qué se materializó? ¿En la ordenanza que se votó? No, ¿Está perdón. bien? En la 10765. Bueno, yo sé que vos estás alejada del derecho, andás mucho por Brasil, pero no ando te por paso... Brasil. Sí, Estudio derecho comparado, que es bueno. pero no lo entendés. Te voy a decir que es bueno estudiar No lo derecho entendés. comparado, ¿eh? Bueno, yo soy un conocido ignorante. ¿Vos Simplemente estudiás? No sos ignorante, sos muy buen simplemente te digo que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó todo lo que estás vos diciendo y convalidó la ordenanza número 10.705 como perfectamente válida y ajustado a todos los procedimientos administrativos. Así que con esa denuncia que vos hiciste vas a patinar, vas a naufragar y vas a quedar en ridículo. Porque la justicia ha dicho que la ordenanza en su génesis, en su armado y en su votación es perfecta. Toma, acá tenés la sentencia, acá tenés la sentencia, y tema terminado. ¿Y por qué se condena al municipio? ¿En cuánto se condena? Para se escuche otra macana. No voy a decir otra macana. Vos No, sabés muy bien lo que... Las decís a la mañana con Jorge Rafael, el tiranuelo de Fútbol 5. Jorge Rafael era muy amigo de ustedes en otro tiempo. Te voy a explicar una cosa. No está definido. No está definido el monto, pero ¿sabés qué pasa? Martínez dice que no hay que pagar nada, como dijeron con Texas, y como dijeron con el juicio de los trabajadores de TAMSE, que defendía Ortiz Pellegrini, abogado que integraba la fila del Frente Cívico, que después tuvo que pagar... No te vayas tan lejos, quédate acá porque no podés contestar esto. A ver, no es el problema de la ordenanza. Lo que está planteando el Superior Tribunal es lo que yo te estoy diciendo. Está planteando que se renegocie el contrato con el contrato. ¿Por qué? Sí. Porque el intendente juez, al apartarse de la fórmula polinómica, incumple una cláusula del contrato. No te estoy diciendo la ordenanza. La ordenanza se aprobó con los mecanismos que correspondían, entre comillas, porque la mandaban. Lo que estaba apartándose del contrato. El Superior Tribunal te dice que al haberse roto la ecuación económico-financiera... Bueno, ahí está. Exacto. Aprende a escuchar y vas a ser sabia.
que venía del 1 a 1, del dólar con el peso, debe recomponerse la misma. Pero la ordenanza está perfecta y la forma que se corrigió eso en un número, en un sentido o en otro, también es correcto. Ahora ahora que recién está firme, mira, por esto de la Corte está firme, mira, son 4 renglones, no por lo que opinaste vos, hablando sí, de que la Corte decía, porque no supieron ni llenar un formulario. Ya lo leí varias ahora veces. Se tiene que juntar por 90 días hábiles, o sea, prácticamente 5 meses a definir. Por supuesto que es absolutamente abstracto porque está la licitación ya. Por suerte hubo un equipo que puso esa cláusula. Sí, no lo hubiera puesto. Vos seguro que no. A punto de adjudicarse. No, si esto ya viene. Primero, de la ordenanza de contrataciones que tiene una fórmula general para quien tiene pleito con el municipio o acreencia con el municipio o deuda, no puede entrar en nada. No, si ya está en la ordenanza 5727, estudiá ya que está en la municipalidad, dejalo Brasil, estudiá las cosas de Córdoba. No dejo Brasil, me ocupo de los concursos públicos Rubén para evitar que ingrese la cantidad de gente que también puso en ruinas al municipio. Que en paz descanse, un gran intendente, en el pliego anterior de licitación, ya con abogado que vos conocés, también había incluido esto, así que no hay nada creativo. Diego, tenemos... Déjame terminar. No vamos a dialogar en esto. Del doctor Martínez. Hay que sentarse. O sea, la Corte condenó a la municipalidad por nada. No, la Corte no habló. La Corte dijeron, señores, no llenaron un formulario. Fírmalo. Toma, te lo regalo también. Nada, no digo absolutamente nada. ¿Cómo no dijo nada? Déjeme pasar el link un segundito. No estás al día, Laura. Estoy al día, perfectamente. Toma, por favor. Ahora se lo damos para que lo llegue. Ya lo he leído. Esperen un segundo. A ver, en definitiva, para usted, administrativamente fue todo correcto y hoy el municipio no debería pagar nada. Para mí no, para el Tribunal Superior de Justicia. Está claro. No, pero la Para el Tribunal Superior de Corte. Justicia. Segunda mentira que se viene diciendo, no te la adjudico a vos. Así vamos pasando la... Paga los programas, tenés micrófono, bueno, está bien, te mandan lo que fuera. No, segunda no me mentira, mandan, que la... No me mandan, a vos tampoco creo. No, yo por no, suerte. soy un hombre libre. Yo también. Pero pueden haber, digamos, cuestiones basta de chicanas, pero a ver, pero... Se dijo que hay que pagar... informemos. Chelo, se dijo que hay que pagar fortunas de honorario. El Tribunal Superior de Justicia, y está firme porque no lo recurrió a la otra parte y porque también a la Corte no se pudo hacer nada, dice que no hay que pagar nada, cada uno paga lo suyo. Así que los abogados de las empresas los pagarán las empresas y los abogados de la municipalidad son a sueldo. Se armó también una gran mentira que nosotros debimos soportar. Y lo cierto y concreto es que ahora hay que sentarse y estas empresas no pueden ir muy adelante si es que aspiran a hacerse nuevamente. Pero hay que sentarse aquí, Ernesto. Yo quiero aprender algo. ¿A qué hay que sentarse? Suponete que no estuviera la licitación. ¿A qué hay que sentarse con las empresas? Lo hicieron pensando en la licitación. Pero aquí hay que sentarse. En aquel momento, pero si no hubiera licitación, en aquel momento Ciudad de Córdoba no tenía concesión, era precaria. Y Coniferá es la única que lo tenía, que ya está vencido. Se tienen que sentar a determinar una suma. ¿Pero que suma? Que diga si es 0, 1, 2, 4 o 100... Pero una suma que para qué, para que para la municipalidad pague al municipio. Para ver esa diferencia, para ver esa diferencia económica a favor de las empresas. Se debe recomponer, pero te voy a dar más tranquilidad. Primero que no se va a pagar justamente por lo que estoy diciendo, pero te voy a dar absolutamente más tranquilidad. Aun cuando esa suma estrambótica de 100 millones o lo que fuera, cuando vos calculás lo que costaba el boleto, a cuánto se aumentó y la diferencia, lo que se ahorró el pasajero son 160, que en definitiva el que lo va a pagar, porque esto se paga del sistema, son 160 millones de pesos, aun cuando digan la locura, la pavada de 140 millones, y también hablando en horario que desde luego no existen, eso está judicialmente determinado. Aun cuando yo te aceptara una cosa así que no es, se ahorró el pasajero 160 millones de pesos, porque al haber aumentado 2 pesos y pico el boleto, de 2.50 a 4.10, la diferencia entonces permite ahorrar mucho más de la mitad y afrontar esto. Pero esto es en el marco de la fantasía. Déjenme preguntarle un segundo. Espérenme un segundo. Déjenme preguntarle un segundo. Tené cuidado, te reitero, porque es perfecta la ordenanza y está judicialmente declarada. No, la ordenanza, pero estuvo mal, no se incumplió con una cláusula contractual. Se incumplió con una cláusula contractual. Que había que eso es lo que te estoy planteando. Había que ponerle más. No te estoy diciendo. Había que darle más tarifas, Laura.
había que darle más tarifa. Para usted para cumplir con el contrato había que darle más tarifa. Para cumplir con el contrato, sí, o si no discutir un nuevo marco y vos regulatorio. votaste que no. No, pero yo voté otra cosa, no señor. Yo voté que no porque todo era un mamarracho el expediente. Lo tuyo es un mamarracho, dejá, Laura, si vos sos seria, volvé a la seriedad, te dejo las cosas. Era un mamarracho el expediente, estaba todo mal hecho. Y yo que todavía quería preguntarles el tema de los concursos y del ingreso. No, ya se nos fue, hacemos otro programa. No, lo hacemos otro programa. 3 programas, no se escuchan. Ha quedado claro. No se escuchan ni escuchan. No, yo lo escuché perfectamente. No, está bien, pero ustedes se chicanean. No escuchan ni escuchan. Escuché perfectamente. Entonces así es muy difícil. Primero informan. Para Ernesto hay que festejar. Y después que en realidad las empresas le deben pagar a no hay que mentir, no hay que macanear. No hay que mentir. Tienes razón, no hay que ser mentidor compulsivo. No hay que mentir. Se acabó el... No, serio en la política. Hay que ser muy serio. ¿Por qué seguimos? Nos vamos ya cuando regresemos. Podemos ir a lo que sea el corte y lo seguimos ahora entre nosotros si quieren. Nos vamos a un corte y cuando regresemos nos metemos en la interna radical y lo que tiene que ver con la definición de las alianzas y las listas de cara a las elecciones. Una visión rigurosa, con entrevistas a profesionales de la política, la economía y las empresas. Periodismo sin censura. Diálogos en libertad. Todos los miércoles a las 11 de la noche por Canal C. La política tiene una hora más en Canal C, hora 25, con la conducción de Magdalena Daporta y Janina Soria. Jueves, 11:30 de la noche, solo por Canal C. El presente y el futuro de tu vida. Conocelo en Graciela a la medianoche. Tarot, horóscopo, consejos. La licenciada Graciela Misclich tiene todas las respuestas. Graciela a la medianoche, sábados a las 12 de la noche, por Canal C. Que de día 8, después del show Sesma Martínez, Martínez Sesma. Se fueron los conductores, nos dejaron el parador por un rato. Qué bárbaro. No, a ver, es interesante, un segundo y vamos con el entrevistado, pero es interesante, es importante además que después de tantos años la gente pueda saber por qué esos actos administrativos pasan y las consecuencias jurídicas se consuman después. Pero claro, si pudiéramos ordenarnos un poquito, tal vez hubiéramos podido sacar en limpio algo más. Y esto mismo pasa en las discusiones políticas. Esto que vimos recién. Y por eso yo le decía a Sesma, cuando se trata de hacer cuestiones de fondo, como hoy, que está de nuevo sobre el tapete la rediscusión de todo el sistema de transporte, bueno, si uno se arrima al Consejo Deliberante o si habla con concejales de distintos bloques, ve este tipo de cuestiones. Sí, lo que pasa, a mí lo que molesta es que a la gente, a usted que está en su casa, no le quedó claro nada. No sabemos, salvo la explicación del por qué. La posición de cada uno termina siendo tapada por otro. Pero bueno, está bien, tendrán este espacio y volverán las veces que quieran acá a discutir y tratemos de discutir y que la gente sepa. Ahora vamos a hablar con Luis Broder de Cori. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, porque ¿Está más tranquilo? el radicalismo no pasa en estas cosas. No, sí, claro. Si se me funcionario, ¿de dónde? De cualquier lado. Bueno. A ver, yo creo que la discusión es hermosa. La discusión política es bella. Y está bueno que cada uno defienda su postura tan antagónicas, pero claro, digo, sumemos. Sacar un poquito del limpio, ¿no? Sumemos. Me parece interesante y quizás tenga que invitar independientemente que cada uno exponga. Estuvo interesante las exposiciones. Bueno, Robert, cuéntenos un poquito, ¿cómo viene la cuestión? A horas de presentación de alianzas, en Córdoba el radicalismo va absolutamente solo. Lista 3. Las 3 boletos 3. Volvemos. Somos muy tradicionales. No, nosotros hemos visto que en esta oportunidad nos conviene ir solos, porque haciendo una buena elección
cualquier alianza que hagamos, no vamos a ver cuántos votos son radicales y cuántos no son de la alianza. Y no nos van a aportar nada. Esto a diferencia de lo que hace el propio radicalismo en otros distritos, ¿no es cierto? Bueno, pero yo creo que acá debe ser uno de los distritos, acá y en Mendoza, que está Cobón, uno de los distritos más fuertes. Acá estamos peleando en primer lugar. No sé qué, creo que nos conviene solos. ¿Puede servir esto como una antesala pensando en el 2015? Exacto, es un poco el planteo nuestro. Sí. En 2015 podemos hacer todas las alianzas que hagan necesarias y que esta elección sirva para saber qué posición tiene cada uno para no tener problemas después, en el caso de que tengamos algún tipo de... podamos llegar a un acuerdo con otro partido político. Suponiendo que va Aguad como cabeza de lista. Vamos a suponer. Juguemos un rato. Bueno, esos son... ¿Es un hecho o no es un hecho? De acuerdo a cómo vengan las cosas... Yo estoy en una situación... Aunque quede tiempo hasta el 22, ya está yo estoy definido. en una situación especial porque, ustedes se acordarán, fue uno de los primeros del grupo de Ramón que le planteé al grupo, ¿no? Y lo planteé en un medio de prensa, un estudio que hice sobre que no convenía o no sería prudente que no respetemos la Carta Orgánica. Más allá de Oscar, ya había pasado con otros legisladores provinciales en su momento. Pues yo tengo el mayor respeto por Aguad, pero no sería prudente, que el antecedente del radicalismo era el respeto por las leyes y eso nos podía posicionar mejor en un momento donde el kirchnerismo, como decía Gentile, que dio una clase de derecho, ¿no?, hace todo lo contrario al respeto. Pero bueno, dentro del grupo, el cual participó, y después hicimos una asamblea, se discutió que bueno, no era lo mismo una constitución que a veces... La carta orgánica a veces un partido la va modificando de acuerdo a la realidad política, porque es un partido político y que va cambiando permanentemente. Así que dentro de nuestro movimiento, que yo pertenezco a estar al lado de Ramón hace mucho tiempo, bueno, acepté que podría haber algún evaluarlo esto, porque en definitiva tampoco veían posibilidades de otro candidato. A ver, han sido pragmáticos, si se quiere. Me da la sensación de que la diferencia de las mediciones que tiene el radicalismo puertas adentro, la diferencia que tiene Aguad con el resto de los posibles candidatos es muy grande como para darse el lujo de que no sea él la cabeza de lista. Un poco esa fue la discusión que se dio dentro del grupo nuestro. Y fue buena la discusión, porque no todos opinábamos igual. Yo opino distinto, pero aceptamos a veces cuando... hay mayoría, esto que pasó hoy, nosotros lo discutimos seriamente, que era lo mejor para el radicalismo. Bueno, la posición de algunos nos pareció que fue superada por la posición de otros. Bueno, vamos adelante. Nosotros, por eso, me acuerdo yo sé que usted es un crítico sobre esto, ¿no? Sí. Pero digo, pensando en Aguad como cabeza de lista, seguramente el intendente de Quilino va a ir como segunda y después se verá cómo sigue. Le van a apuntar, los van a apuntar diciendo que no hay renovación en el radicalismo y que el radicalismo no puede sacar otra figura. Bueno, es otro de las, hacia adentro un poco como planteado. Quizás yo era intendente, me tocó ahora estar en la política provincial junto con Jiménez, junto con otro grupo de amigos. Y nos cuesta a todos los del interior posicionarse. Y candidatos como los que han sido candidatos a gobernador, es como que ya tienen un piso, los conoce toda la población. Bueno, les es más fácil hacer política. Vamos a tener que replantearnos de tener futuro si podemos lograr, para poder lograr renovación en el partido. No sé, va a ser muy difícil. Dentro de 2 años estaremos discutiendo en Media Agua, estaremos discutiendo en Negri de nuevo. Entonces, no tengo nada contra el Mario, pero me parece que le hace bien a él y al radicalismo, porque si no, toda la camada nueva que viene es como que hay un techo y no termina nunca de pasar a las primeras líneas. Claro, entonces disminuyen las ganas y la iniciativa, ¿no? Bro, ¿qué lectura hacen política ya un poquito más general de cara a las elecciones? Porque han quedado claras distintas estrategias de los principales partidos en Córdoba. Brevemente mencionamos Luis Juez o el Frente Cívico, con Martínez, que estaba recién con nosotros a la cabeza de la lista. Han dicho, bueno, esta es una elección que no le ponemos demasiada atención, vamos por 2015 nosotros. Olga Rubitor quiere llegar a ser diputada como un modo de posicionarse para intendente. Y en el radicalismo me da la sensación de que hay cierto aire de, no sé si triunfalismo, tal vez es excesivo, pero hay mucha confianza como que una buena elección aquí los posicionaría con posibilidades ciertas para 2015 con algún candidato.
¿Cuál es más o menos la lectura que se hace consensuada dentro coincido con usted. del partido? Yo creo que para nosotros es una elección importante. Y fundamentalmente tenemos que hacer una buena elección en Capital para fortalecer la figura de Mestre, que es la figura nuestra, que va a haber que hacer un estudio muy estratégico para ver si va a ser el candidato a gobernador o no, pero creo que tenemos muy buenas expectativas. Ahora, Juez me parece que se equivoca porque si no va él, puede que no entre Martínez. Y sería un golpe muy duro para el juecismo. Distinto Olga, que ella esta elección la quiere posicionarse para el 2015. Y reconozcamos que Mestre, cuando ganó como senador, lo posicionó para ser candidato a intendente. O sea que la política es como una escalera. Uno, de acuerdo a cómo le va en una elección, lo deja en un escalón como para saltar al otro, ¿no? Yo creo que el radicalismo hoy, y tengo el presentimiento que posiblemente puede integrar a Abella en la lista. Y bueno, va a ser una lista buena porque va a estar prácticamente las dos ciudades más importantes. ¿Tiene esperanza que pueda entrar un tercer diputado? Ya ustedes manejan números que le dan esa posibilidad. ¿Por qué? Sobre todo con la dispersión, porque por tercero, cuarto y quinto. Da la sensación de que los dos tienen sus propios votos como para entrar ellos. Escoto, que si usted también. Escoto que entraría, ya son tres. Se podrían pelear uno, el tercero, el cuarto y el quinto, y repartirse 3 y 3 los dos primeros. Porque hay mucha diferencia entre el primero y el segundo. Y el segundo... El más perjudicado sería en ese escenario el Frente Cívico. Si el Frente Cívico... Y yo creo que si el Frente Cívico logra meter un candidato, el radicalismo puede perder uno. Yo creo que ahí va a estar la discusión. O sea, la pelea va a ser con... No sé si va a llegar, porque usted vio que... El tercero del radicalismo y el primero del juecismo, dice usted. Porque Juez, si va Juez, es una cosa. Por eso yo le decía hoy que hasta soy incrédulo en pensar que no va a ser cosa que la estrategia de Juez cambie en último momento. Y sea Juez testimonial para que entre Martínez. Puede ser una alternativa a último momento, porque están arriesgando no entrar. Y podemos poner nosotros tres. Le quedan 10 días. O sea, los tres, que ya lo damos por casi cerrado, Aguad, la intendente de Quilino y el... Abela. Bueno, puede ser Alberto Jiménez también. Y Alberto Jiménez ahí viendo con Abela, pero bueno. Lo que pasa es que si hay una interna... Hay que ver quién trae más votos, si trae la Sierra... Puede perder el tercero en la interna, en la lista oficialista, digamos, y entrar a Abella. Entonces, ¿por qué no? Bueno, y Antonio María Hernández, yo lo respeto mucho, es un excelente candidato. Y a mí me gustó mucho haber dado la posibilidad, porque me parece que era la discusión de él, ¿no? Pero bueno, lamentablemente quizá él tenía que haber trabajado un año antes para posicionarse. ¿Qué es lo que le falta? O sea, sería un excelente candidato si hubiera para el Consejo, para la legislatura, estaríamos todos. Claro. Todo el paquete juntos, radicalismo. Robert Koenig, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Esta noche. Espero que sea divertida, sí, sea divertida. No, y aprendimos mucho. Aprendimos porque creo que tanto Martínez, que fue a hacer letra, es la persona ideal para que nos explicara los pasos, ¿no? Y no pude entender bien. Me quedó claro que no tienen que pagar honorarios. Fue bueno eso, porque eran casi 20 millones de pesos más. Ahora, ¿tiene que pagar el municipio o no? Es lo que les pasó a ustedes, no podemos saber. Es la instancia que debe dirimir ahora el municipio con las empresas, de acuerdo a lo que ha dicho el fallo. Bueno, nos vamos a la última pausa. Ya regresamos en un instante con el confesionario antes de irnos en el día de hoy. Hola, te invitamos a que seas parte de Sindicatos.tv, el programa donde mostramos las mejores historias de los trabajadores de Córdoba y de todo el país. Acompáñanos todos los viernes a las 23 horas aquí por Canal C, en el programa donde vos sos el protagonista. Un intento periodístico de comprender la realidad. La otra orilla, una mirada distinta de Córdoba y el país. Con la conducción de Julio Kloppenburg. Lunes, 9 de la noche, en Canal C.
Última parte de día 8 del confesionario. Qué programita que hemos tenido hoy, ¿no? Agitado. Desde la manera de llegar al programa Sí, hasta el desarrollo. A Primera ver. fotografía de la Soto y Scioli. De la Soto y ¿sabe? Scioli. Le quiero contar una cosa, una cuestión estética. Se ha puesto un poquito más de pelo, ¿no? Lo que lo he visto es que ha entrado al gremio conmigo, porque lo veo que está esguinzado. Hoy está con Sí, una sí, botita, sí, así, pero no por jugar jugando al fútbol como tenis. usted, sí. Jugando al tenis. Pero se Bueno, puso un poquito más de pelo. dice que no le sale mucho el revés de izquierda. Ah, ¿no? A de la Soto, que es Izquierda puro difícil. drive. Pero bueno, es un comentario. Usted ha visto que en los últimos días... Después yo tengo que comentar. Usted ha visto que en los últimos días sí. ha habido críticas muy fuertes. Incluso aquí en Hora 25, en el programa colega nuestro de Magdalena Deportes, de Daniel Soria, estuvo Oscar González. Sí. Y le pegaron como en bolsa a Scioli. Y el gobernador se viene encargando últimamente de darlo. Bueno, los operadores, los voceros sciolistas en Córdoba, uno de ellos muy conocido, que probablemente desembarque en breve para ser candidato, han prometido una durísima respuesta del sciolismo contra de la Soto. Se ve venir en los próximos días, de acuerdo a la promesa que están indicando desde Buenos ¿Quién Aires. es la persona del sciolismo? Santiago Montoya, me parece que Montoya. va a venir a hacerse fuerte, o al menos va a intentarlo. Muy bien. Próxima ¿Alguna fotografía. fotito? Mestre con la TAMSE. Bueno, un datito simplemente. Usted sabe que se ha arreglado finalmente en Buenos Aires el tema salarial. Sí. Lo que se viene ahora es la discusión de fondo, que tiene un poco que ver también con lo que hablábamos hoy en la mesa, esta cuestión del marco regulatorio para la licitación de un nuevo sistema de transporte. ¿Sabe cuál es la preocupación principal hoy entre algunos funcionarios muy cercanos a Mestre a esta hora? ¿A dónde se va a hacer, a dónde se van a seguir haciendo el resto de los pasos administrativos de la licitación, que tiene que ver con las ofertas económicas, etcétera? ¿Se acuerda que la última vez que Sí, hicieron sí, entrar fue todos los bien. delegados de UTA, hubo un problemita? Andan buscando salón, digamos. Andan buscando un salón. Bueno, ¿Obispo Mercadillo le suena? Sí. En la municipalidad. Vio que han remodelado todo el salón nuevo, desde el Mundial 78, que no remodelaron el salón de actos. Parece que no lo van a poder usar por temor a que vuelvan a ocurrir incidentes. El Obispo Mercadillo sería uno de los lugares ¿Dónde está? lindo utilizados, bien cerradito, como para poder hacer esta discusión y que salga sin inconvenientes con la UTA. Y un dato más, que lo sumamos a lo que hablábamos recién con Luis Bravo Berconi. Me parece que el cuarto nombre de la lista, si finalmente se confirma a Vela, podría ser Diego Mestre. ¿Diego Mestre? No tiene demasiadas expectativas, pero el nombrecito Mestre en la lista 3 me parece que es algo que puede sumar mucho para los correligionarios que vayan ahí al cuarto oscuro. Muy bien. ¿Eh? ¿Ah, sí? Mire usted. Eso es lo que me dicen. No, pero está confirmado. Este, lo acaban de confirmar. Se lo acaban de confirmar. ¿Se lo habló? Bueno, ¿Qué tiene que hacer el sábado? no sé, ¿qué Bueno, propuesta hay? A las 7:30, lo esperamos 7:30 de la tarde, 8 de la noche en la casa de Pepino. Le vamos a estar haciendo stand-up. Lo espero, ¿eh? Lo espero. Usted como espectador. Además de todo lo que hizo hoy, va a seguir haciendo stand-up el sábado, además de los martes. Arriba del escenario, nos presentamos ahí, así vamos. Si quiere ir, casa de Pepino, sábado, 20 horas, 19:30, 20 Qué horas. país generoso. Belgrano ¿no? y Frutos, vaya, disfrute. No, me parece muy bien. Usted que hace mucho- Usted que es un artista. Usted que hace mucho que no se ríe, vaya e intente reírse un rato. Después del ascenso, como te digo, no paramos de reírnos nosotros. No, En fin. imagínate. Nos vamos nosotros hasta el próximo martes a las 23. Mañana a la medianoche cierra, ya tenemos las alianzas conformadas y en 10 días ya los candidatos y ya empezamos con los caballos de la arena a dialogar Con en las lo que son alianzas, exactamente. las elecciones. Con las alianzas confirmadas. De todos esos temas usted se va a enterar el día jueves en hora 25 a las 23:30. Hasta el martes, buenas noches. Buenas noches.